It is a joy to be here. Es un gran gozo para mí el poder estar aquí hoy. I had the privilege of being with your leaders Thursday night, Friday night, and Saturday, and it was so much fun. Fue un gran privilegio para mí el poder pasar tiempo con sus líderes el jueves, el viernes y el sábado y fue muy divertido para mí. Your leaders are not only wise, they are humble, they are loving, and they are generous. Sus líderes no solamente son sabios, sino que ellos son humildes, son generosos, And they really live out their lives of what it looks like to lay down their lives for the church. y ellos realmente muestran en sus vidas lo que quiere decir poner su vida para la iglesia. And the thing that I love was that we were so quickly bonded together because of the bonds that Jesus has, because we are all one in Him. Y algo que me encantó fue la manera en la que fuimos unidos por el vínculo, ¿verdad?, que nos unió en Él por medio de su Espíritu Santo. I love that we are one church, one faith, one baptism, one brotherhood in Jesus. Y amo cómo de verdad somos una sola fe, un solo espíritu, un solo bautismo, una sola iglesia en Jesucristo. So turn your Bibles to Luke chapter 14. We'll be reading verses 1 through 24. Así que por favor vayan conmigo a Lucas en el capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 24. Y leamos la palabra de Dios. Dice así: y aconteció que un día de reposo Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos. Y ellos los estaban observando cuidadosamente, y allí frente a él estaba un hombre hidrópico. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les dijo: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él, tomando al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey en un hoyo en el día de reposo, no lo saca inmediatamente? Y no le pudieron responder a esto. Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados, cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga: dale el lugar a este, y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Y Jesús dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y vengan y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probarán mi cena. Oremos, hermanos.
Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por el privilegio de poder estar delante de ti a tus pies para recibir tu santa palabra, Señor. Nosotros oramos por el pastor Matt, Señor, que tú le des gracia, le des de nuevo por tu Espíritu Santo, para que él pueda hablar tu palabra, Señor, y que nosotros podamos escuchar tu voz en esta mañana y que nuestros corazones puedan ser llevados cautivos a la obediencia, Señor, por tu Espíritu Santo, a aquello que tú envías, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Many years ago, when I visited Bethlehem, I was told that I needed to keep my things safe when I got out of the car. Muchos años atrás, cuando yo visité el pueblo de Belén por primera vez, se me dijo que yo necesitaba mantener todas mis cosas seguras mientras estuviera allí. So I tucked all my wallet, my phone in my front pockets, and I held them there as I walked around. Así que yo metí bien profundo mi cartera, mi celular, todas mis cosas y las tenía como, estaba bien pendientes de ellas mientras caminaba alrededor. And then sure enough, as soon as I got out of the car, all of these children flocked to me and they were surrounding me, trying to put their hands in my pockets. E inmediatamente desde que bajé del autobús, todos estos niños me rodearon y como un enjambre tratando y tocándome, tratando de meter sus manos en mis bolsillos. And I kept my hands here because I valued what I had and I wanted to keep my things safe. Y yo mantuve mis manos aquí porque yo valoraba aquellas cosas que eran mías y yo quería mantenerlas seguras. We all by default want to keep what we value. Todos nosotros, un instinto, tenemos la inclinación natural de mantener y cuidar aquellas cosas que valoramos. We try to protect, we try to guard, we try to keep what we think is important to us and what we think will get something for us. Nosotros tratamos de proteger, de cuidar aquellas cosas que nosotros pensamos y sentimos que tienen un valor para nosotros. And what we keep or what we try to keep, it reveals often what keeps us. Y muchas veces aquello que nosotros procuramos guardar y cuidar y poseer, ¿verdad? Revelan aquellas cosas que nos poseen a nosotros. What we hold on to, it keeps our focus, it keeps our time, it keeps our attention, and often can keep our hearts. Aquellas cosas que muchas veces pueden captar nuestra atención, pueden cautivar, ¿verdad? Esa inclinación a proteger, revelan aquellas cosas que cautivan y son las que tienen capturados nuestro corazón. And then often what we try to keep, it can keep us up at night. Y aquellas cosas que nosotros queremos aferrarnos a ellas y mantener, ¿verdad?, con nosotros, son aquellas que nos mantienen despiertos en la noche. What we try to hold on to, what we try to keep, it reveals the state of our hearts and what we are longing for. Aquello que nosotros tratamos de retener, a lo que nos aferramos, revelan entonces cuáles son los verdaderos anhelos de nuestro corazón. And often what we try to keep, it reveals whether or not we are really kept by God. Y aquellas cosas que nosotros tratamos de aferrarnos a ellas, ¿verdad?, revelan si verdaderamente nosotros estamos siendo guardados o tenemos a Dios en alta estima. Because the things that we choose to try to keep, whether that be family or possessions or things that are important to us or appearances, they reveal what we're living for and who we're living for. Aquellas cosas entonces que nosotros tratamos de mantener y que son importantes para nosotros, ya sea la familia o las posesiones o nuestra apariencia, revelan qué es lo que verdaderamente es importante y qué hay en nosotros, qué hay en nuestro corazón. And I believe the question that God would have to all of us is, what are we trying to keep in life? Entonces la pregunta que Dios tiene para nosotros es qué cosas estamos tratando de preservar en nuestras vidas. Our passage, it reveals a very awkward conversation, but Jesus is willing to confront them because he's wanting to confront what they're trying to keep. En nuestro pasaje nosotros encontramos una conversación que es muy difícil, es como rara. ¿Por qué? Porque nos revela aquellas cosas que con mucha frecuencia nosotros tratamos de preservar. And the big idea that you're going to see in this text is that what we keep, it reveals if we are kept for Jesus' banquet. Y la idea que nosotros encontramos en nuestro pasaje es que aquellas cosas que nosotros nos aferramos a ellas o tratamos de preservar son muchas veces aquellas cosas que nos impiden participar del banquete de Jesús. You see, the Pharisees in this story, they are trying to keep their reputation. They're trying to keep up appearances. They're trying to keep what they can get in their possessions. Los fariseos de la historia trataban de mantener su reputación, su apariencia, trataban de mantener aquellas cosas que eran para ellos valiosas e importantes. But Jesus, he confronts his host aggressively because he wants the Pharisees to come to him to feast on him and enjoy him. Pero Jesús los amonesta muy
severamente porque él quería que ellos vinieran donde él a encontrar banquete y disfrute verdadero. But Jesus' care, it looks a little different here because his care is confrontation. Y el cuidado de Jesús aquí se ve de una forma diferente porque se manifiesta de una forma que es confrontativa. He wants to confront them in what they're living for so they can enjoy his true banquet. Él los confronta acerca de la manera en la que ellos están viviendo porque Él quiere que ellos vengan a poder disfrutar de su banquete. But it must have made for a very awkward dinner. Pero entonces probablemente esta fue una cena muy incómoda. Growing up, I used to love Sunday dinners, and after church, we would go home and we would have a big meal together. But if you ever had somebody over that was difficult and there was confrontation, things got really quiet. A mí me encantaban las cenas, ¿verdad?, de los domingos donde la gente se juntaba a cenar, pero a veces durante la cena las conversaciones se volvían un tanto incómodas. I don't know if you've ever had those awkward kind of dinners where all of a sudden things are really quiet. Y yo no sé si ustedes han tenido estas cenas que son incómodas donde de repente todo se queda en silencio. Typically, on a Sabbath meal like this, Jesus has just come from the synagogue, it would be a celebration. Típicamente en estas cenas que se llevaban a cabo los sábados, Jesús salía de la sinagoga y entonces era que se daban estos encuentros. And in this case, Jesus has gone to the house of the ruler of the Pharisees. He's the guy in charge of everything. Y en esta ocasión Jesús fue a la casa del principal de los fariseos. Este tipo era el más alto en autoridad. But it was an awkward dinner, and there was tension in the room, and everyone, it says, was watching him intently and not in a good way. Y todo en esta cena fue muy incómodo y todo el mundo probablemente estaba mirando muy intensamente a Jesús, simplemente observándolo allí. And you can almost feel the tension in the room as the Pharisees are all looking at him, and they've seated him across from a very sick man. Y probablemente todos los fariseos estaban sentados alrededor mirando a Jesús y Jesús estaba sentado enfrente de un hombre que estaba muy enfermo. That wouldn't have been a place of honor. That would have been a place of dishonor because he was across from a man who was unclean with dropsy. Ese lugar para Jesús probablemente no era un lugar de honor, sino un lugar de deshonra, porque él estaba sentado frente a un hombre que tenía una discapacidad muy severa. Maybe they were testing Jesus to see how he would react. They were probably testing him to see if he would heal the man or not. Y esta discapacidad se consideraba algo inmundo y tal vez ellos estaban probándolo para ver si Jesús lo sanaba, se atrevía a sanarlo aún siendo sábado. And across from Jesus, this man was dropsy. He would be swollen on all of his limbs. He would have been internally swollen and bloated from this disease that gave him a thirst that was unquenchable. Y este hombre que era hidrópico probablemente estaba hinchado en todos sus miembros, hinchado también en sus órganos internos y su condición le daba una sed que era insaciable y tomaba agua continuamente. And his disease was often seen not just physically as something that makes him continually thirsty, but it was a spiritual condition as well, that he would always be thirsty and never satisfied. Y su condición era considerada no solamente una enfermedad física donde esa sed insaciable no podía ser satisfecha, sino que también se consideraba como una enfermedad espiritual donde sin importar lo que recibiera nunca iba a encontrar saciedad. And this dinner setting is waiting to see, what will Jesus do? Will he heal this man on a Sabbath, or will he let this man suffer? Y la cena fue como una trampa dispuesta para probar a Jesús, a ver si él se atrevía a sanar a este hombre en el sábado o si él simplemente lo iba a ignorar y lo iba a dejar así. Earlier in the day, the people in the synagogue had said, "Blessed is he who comes in the name of the Lord," but they're not saying that here. Y un poquito antes en la sinagoga ellos estaban diciendo, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, pero eso no era lo que ellos estaban diciendo o esperando aquí. It's almost as if they're ready to pounce, waiting like prey. Y es como si ellos fueran una fiera que estaba a punto de atacar, esperando a su presa que pasara. But what they don't understand is that they're not just watching Jesus. Jesus is watching them to see how they relate. Y lo que ellos no sabían es que no solamente era que ellos estaban pendientes y mirando a Jesús, sino que Jesús mismo los estaba viendo a ellos, a ver cómo ellos reaccionaban. And instead of healing him immediately, Jesus preempts their question and he asks them whether or not they think it's lawful to heal on the Sabbath. Y antes de sanar a este hombre, Jesús anticipa su respuesta y al contrario les hace a ellos la pregunta si es lícito sanar en el día de reposo o no.
But they remained silent like cowards because they didn't want to indict themselves either way, either good or bad. They wanted to say nothing because they didn't want Jesus to convict them. Y ellos se quedan en silencio como cobardes porque ellos no querían acusarse a sí mismos si decían o respondían de una manera o de otra. And the first thing that we see in this passage really is that keeping our own reputation, it keeps us from responding to Jesus. Y lo primero que queremos ver en este pasaje es que cuando nosotros tratamos de aferrarnos a nuestra propia reputación, entonces esto nos impide que nosotros podamos participar del banquete de Cristo. But Jesus, he doesn't let them stay comfortable. He doesn't let them stay quiet, and he asks another uncomfortable question. Pero él no simplemente los deja que se queden, ¿verdad?, así, sino que procede y les hace otra pregunta más. And he says, if you had a son or if you had an ox that fell in the well on the Sabbath, wouldn't you rescue him? Y les pregunta, ¿acaso alguno de ustedes, si su hijo o su buey se cae en un hoyo, no van a ir rápidamente a sacarlo aun sea el día de reposo? But none of them answered because they knew that whatever they said, it wouldn't be a good reply. Y ninguno de ellos les respondía porque ya sea que respondieran de una manera o de la otra, la respuesta iba a ser incorrecta. So either they would say, yes, we would rescue him, and that would mean that Jesus could heal, or they would say, no, we wouldn't rescue him, and they'd look like terrible parents. Y entonces si ellos respondían que sí, entonces, ¿verdad?, que sí los rescataríamos, Jesús podía decir, pues entonces yo puedo sanarlo. Pero si decían que no, entonces iban a quedar como padres horribles. Not even the ruler of the Pharisees responded. They were all silent because they were worried about their appearances. Y ni siquiera los gobernantes entre los fariseos se atrevieron a responder porque ellos estaban muy preocupados acerca de su propia apariencia. And the same is true for many today, because when we're concerned about how we appear, we're concerned about our reputation, that keeps us from responding to Jesus. Y esto sucede también hoy con nosotros. Cuando estamos tan preocupados de nuestra propia apariencia, de nuestra reputación, esto nos impide entonces que participemos de Cristo. Concerns about our reputation can keep us responding to Jesus and make us silent. La preocupación acerca de nuestra apariencia hace que nosotros no podamos responderle a Jesús. Y esto entonces... Pride and fear of man, it can keep us from responding to Jesus, but learning from Jesus too. El orgullo nos impide que le respondamos a Jesús y nos impiden, nos obstaculizan a que podamos alcanzar y llegar a Jesús mismo. But Jesus wasn't done making them feel awkward, and he pushes it even further because Jesus is more concerned about their eternal destination than their awkwardness. Pero Jesús no paró allí de hacerlos sentir incómodos, porque él estaba más preocupado de su destino eterno a que ellos se sintieran incómodos por un corto tiempo. Even now, the whole dinner party was silent, and yet Jesus, he presses in again, and he tells them another opportunity to teach them about humility. Y aún durante la cena Jesús los presiona un poco más porque él les está dando la oportunidad de nuevo de que ellos puedan participar de su cena. And he wants them to see that what they're trying to keep is the kind of rewards that they can receive from other people. Y Jesús estaba tratando de hacerles ver que este tipo de recompensa eran aquellas que ellos podían recibir de otras personas. And what we see in verses 7 to 14 is that keeping our rewards keeps us from receiving Jesus' rewards. Y lo que queremos ver aquí en esta primera parte es cómo el que nosotros nos aferremos a estas recompensas que son de nosotras nos impiden que podamos recibir la recompensa que proviene de Jesús. Not only were they watching him, but Jesus was watching them, and it revealed their hearts. Ahora nosotros los estamos viendo a ellos, pero ellos estaban viendo a Jesús y él quería que ellos lo que él quería que ellos recibieran en su corazón. He noticed that something was capturing their hearts, and it's the same kind of thing that can capture our hearts too. Jesús sabía que había algo que estaba cautivando sus corazones, y estas mismas cosas pueden cautivar nuestros corazones hoy. You see, as the people came in, they were choosing the places of honor instead of choosing the places of humility. Y se veía claramente que mientras ellos iban entrando, ellos estaban escogiendo los lugares que eran más honrosos en vez de escoger los lugares que eran más humildes. They were all thinking of themselves, assuming that they deserved a place of honor, and yet they did not give Jesus the place of honor. Ellos estaban pensando acerca de sí mismos, de que ellos deberían recibir los lugares de más honra, en vez de pensar que Jesús era el que merecía el lugar más honroso. So we see in verse 8 that Jesus then tells another story, and he tells a parable of a wedding feast. Entonces vemos en el verso 8 que Jesús le da otra historia más, y allí encontramos la parábola de la fiesta de bodas. And he says, when you go to a wedding feast, don't try to sit in the place of honor, because if somebody more important than you comes, you'll get moved.
Y les dice, cuando vayas a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar preferencial porque puede ser que alguien más importante que tú llegue y te digan, oye, tienes que moverte. I know my wife and I have been to weddings before, and we've accidentally sat at the honored table and then had somebody come over and say, hey, this is not for you, this is for somebody important, you need to move back. Y hemos tenido la experiencia, mi esposa y yo, yendo a una boda donde por accidente nos hemos sentado en la mesa de honor, donde se sientan los novios, la familia, y alguien llega y nos dice, hey, este lugar no es para ustedes, tienen que moverse. And Jesus is saying, don't do that, because then you're going to actually be shamed and made to move. Y Jesús les dice, no hagan esto porque ustedes van a ser entonces avergonzados y van a tener que moverse. So he says, instead of caring about your reputation, be humble and go to the lowest place. Entonces les dice, en vez de preocuparse por su reputación, sean humildes y vayan al lugar de menor honra. That way, maybe your friend will say, hey, I want you to move up higher, and you'll be exalted. Y porque dejas la posibilidad de que tu amigo que te invitó te diga, oye, no, este no es el lugar para ti, y seas entonces, verdad, exaltado o levantado y esto sea de reconocimiento para ti. And the principle he's teaching is one that's all throughout the Bible, that those who exalt themselves will be humbled, those who humble themselves will be exalted by God. Y el principio que le está presentando es uno que está en toda la Biblia, que dice que aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. And when we try to exalt ourselves, what that reveals is that we're forgetting that we are completely unworthy before God. Y cuando nosotros tratamos de exaltarnos a nosotros mismos, lo que estamos olvidando es que nosotros somos llamados a humillarnos y ser humildes delante de Dios. We set ourselves up as the judge instead of acknowledging God's righteous judgment of us. Y nosotros nos sentamos y nos colocamos en el lugar del juez cuando lo contrario es verdad. Dios es el juez y el que juzga sobre todos. And he's trying to help them see and us see that exalting ourselves before God will result in our humility. Y Él quiere que nosotros veamos que engrandecernos y exaltarnos delante de Dios va a resultar en nuestra humillación. And right after this, Jesus then, he turns to the very man who invited him. I can't imagine doing that, the person who invites you. And Jesus turns to him and he confronts him. Y después entonces vemos cómo Jesús vuelve su atención hacia el hombre que lo invitó. Y yo no puedo imaginarme esto, Jesús, referirse a aquel, ¿verdad?, que es el que invita, el que está en autoridad. And often hosts would only invite the important people to the banquet. And Jesus knows that. He's only invited the people he thinks are important who can prop his identity up. Y el que invita generalmente hacía esto con personas que eran muy importantes, porque esto hacía que su propia reputación, su propia identidad fuera levantada y exaltada. And he says, if you only entertain people who can prop you up, who can make you look good, then you already have your reward. Y si tú invitas solamente gente que solamente por asociación pueden levantar tu reputación, entonces tú mismo estás construyendo, ¿verdad?, a que tú seas mucho más exaltado. And so instead he says, invite those who can't repay you, invite the poor, invite the crippled, invite the lame, those who can't do anything for you. Entonces él dice, no, haz lo contrario, invita a los enfermos, los cojos, los ciegos, aquellos que no pueden pagarte para nada en términos de reputación, a estas personas invita. Don't be generous to get something in return. No seas generoso simplemente como un intercambio para que te den algo de vuelta. In that society, people would actually risk rejection by their peers if they invited lowly people. They would be seen as lowly as well. Y esto sucede en la sociedad. La gente tiene miedo de invitar a gente que es considerada en menos, porque los que ven desde afuera van a pensar que tú también eres menos como ellos. But Jesus is wanting them to see that living to get things from other people, for what other people can do for us, it keeps us from actually receiving at the resurrection. Y Jesucristo quiere que veamos que este afán de que otros nos den, ¿verdad?, renombre, reputación, entonces nos impiden que nosotros podamos obtener la recompensa que hay en la resurrección. Trying to keep our status, trying to keep our reputation keeps us from receiving the blessing from God. Tratar de mantener nuestro estatus, nuestra reputación, nos impiden que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios. Doing things in order to get repaid keeps us from receiving the best payment that Jesus has for us in eternity. El nosotros preocuparnos, aferrarnos a nuestra
reputación impide que recibamos la mayor recompensa que tenemos en Jesús en la eternidad. And if we're living in a way that we're always concerned about what we can get from other people and how we look and what we can receive, that will keep us from living a life that's concerned about living for Jesus. Y entonces el nosotros preocuparnos en vivir una vida que está enfocada en la reputación, en lo que otros piensan y dicen de nosotros, nos impiden vivir una vida que es de acuerdo al llamado y a la vida que hemos recibido en Jesús. Well, you can see in verse 15 that at least one of the people listening, he wasn't okay with silence. Y vemos en el verso 15 como una de las personas que estaban allí no estaba tranquilo y no se pudo quedar en silencio. And he didn't know what to say, so he just kind of awkwardly says, well, blessed is the one who will eat bread in the kingdom of God. Y sin saber qué decir, porque estaba muy incómodo, simplemente dijo, sin pensar, oh, bienaventurados los que comen pan en el reino de Dios. I don't know if you've ever been in that situation where you're just trying to break the awkward tension, you just kind of blurt out something ridiculous. Yo no sé si has estado en esa situación donde hay un silencio incómodo y simplemente dice lo primero que te sale y dice cualquier disparate. But what Jesus' answer to him shows is that he wasn't really concerned about living for the kingdom of God at all. Y Jesús, su respuesta deja ver muy claramente que él no estaba preocupado en vivir en el reino de Dios o cómo vivir en el reino. He was living for the food that the world gives now. Él estaba viviendo por la comida que el mundo le proporcionaba ahora y aquí. And what Jesus wanted them to see is that keeping the world's kind of food, it keeps us from tasting Jesus' banquet. Y lo que él quería mostrarle es que el consumir la comida del mundo entonces nos impide participar del festín, del banquete de Jesús. And so Jesus sets the scene again, and it's this great banquet hall. Y Jesús vuelve y muestra y presenta este escenario donde hay un gran salón de banquete. As a child, we used to love to go to weddings. It was the only time I got to eat all kinds of fancy food. Y como cuando yo era niño me encantaba ir a las bodas porque era el único lugar donde podía comer comida deliciosa y como muy gourmet. We used to love to eat like little goldfish and these little mints and these sweet and sour meatballs and shrimp. Y nos encantaba comer estos dulces, estos confites en forma de pescado, estas albóndigas que eran agridulces y toda esta comida que es como muy exótica. And I can imagine that the grand banquet in heaven will be far more enjoyable than that. Y yo me imagino que este banquete que Jesús describe era todavía mucho más deleitoso que esto que yo había experimentado. And the parable he tells here, it's meant to point out who will be invited to God's banquet and who will be left out. Y la parábola que él nos presenta aquí lo que nos quiere dejar saber es quiénes son los que serán invitados y cuáles van a ser los que se van a quedar fuera. And the banquet, it's meant to represent all of the joys and blessings and privileges of feasting at God's table. Y la parábola nos quiere dejar saber cuáles son los gozos, los privilegios, los deleites de ser invitados al banquete de Dios. And in the parable, the man had invited a whole host of people to the banquet, and they had all received those invitations and responded. Y el Señor de la fiesta dice que envió invitaciones a mucha gente y todos ellos les respondieron a su invitación al banquete. But back in that day, it would take a lot of time to prepare a banquet, and so when the banquet was finally ready, he sent people out to tell them, hey, it's ready, come on in. Pero en estos tiempos el preparar un banquete se tomaba mucho tiempo y todas estas personas que le habían dicho que sí que iban a ir, en ese momento que el banquete estaba listo, manda a sus siervos a que les digan a la gente, hey, ya el banquete está listo, vengan. But all of them started making excuses about why they couldn't come, that things were more important than the master's banquet. Y entonces vemos cómo todos ellos presentaron excusas y a veces excusas absurdas de cómo había otras cosas que eran mucho más importantes que asistir al banquete de este amo, de este señor. And none of them were really bad excuses. They were all kind of plausible excuses. Y ellas no eran excusas malas, todas eran como excusas posibles. Someone said, I just bought a field. Someone else said, I just bought some oxen and I need to go look at them. Y algunos dijeron, yo acabo de comprar un campo, y otro dijo, yo compré varias yuntas de bueyes y tengo que probarlas. And another person said, I just got married. I need to be with my wife. Y otro dijo, yo me acabo de casar, tengo que pasar tiempo con mi esposa. What they were saying is that things and people were more important than the master's banquet. Y lo que estaban diciendo es que las cosas y la gente eran mucho más importantes que el banquete del Señor. And instead of coming late, they said they weren't going to come at all. Y en vez de decir, bueno, voy a llegar un poco tarde, simplemente dijeron, no, nosotros no vamos a ir. And that day, guests would have been honor bound to come to a banquet because it would have been a very large expense. Y en este tiempo era un gran honor el ser invitado a un banquete como este, porque era un banquete donde no se escatimaron los gastos, se había
gastado mucho dinero. You can imagine the whole village coming, and so he would have had to slaughter lots of cows and prepare tons of food. Imaginemos a este hombre invitando a todo el pueblo donde se requirió que se sacrificaran muchísimas vacas y se preparara muchísima comida. So people couldn't just make an excuse because that would be an offense to the master. It wasn't a drop-in party. Y esto no era algo, o sea, donde la gente podía simplemente excusarse porque esto representaba una ofensa a aquel amo, a aquel señor. And Jesus wants the Pharisees to see that now is the time when the feast is ready, you need to come in. Y Jesús les dice entonces, ahora es el momento en que el banquete está listo, ustedes pueden venir. And it's the same call for each and every person here. Now is the time to respond to Jesus. Now is the time to live for his banquet. Y este es el llamado que hay a cada uno de nosotros aquí. Este es el momento de responderle a Jesús. Este es el momento de entrar en su banquete. When the servant came back, he told the master all of these different excuses, and the master became angry. Y el siervo cuando regresa entonces y le dice al amo todas las excusas, el amo claramente se enoja. It was dishonoring to him. It was offensive, and it was an offense against his great generosity. Era una deshonra para él, era ofensivo lo que estaba sucediendo y era una ofensa contra su gran generosidad. And the people here, they represent those who are more concerned about the cares of this life, the riches and cares of this world. Y los personajes aquí son una representación de aquellos que están mucho más ocupados de las preocupaciones y los afanes de este tiempo, de este mundo, mucho más de lo que son las cosas de Dios. And they let the things of this world keep them from responding to the master. Y ellos permiten que las cosas de este mundo les obstaculicen para que ellos les respondan a este maestro. It's an indictment not only of Pharisees, but on all who put the things of the world first before the master. Es una acusación no solamente contra los fariseos, sino contra todos aquellos que ponen las cosas de este mundo por encima de su propio amo, de su Señor. And we see in this story how the master responds. He then says, oh, fine, if you're not going to come, I'm going to invite everyone else who normally would not belong. Y entonces el amo dice, está bien, si ustedes no van a venir, entonces yo voy a invitar a todo el mundo, aquellos que naturalmente pensarían que ellos no pertenecen a este banquete. He doesn't go to the nice houses. He doesn't go to the fancy businesses. No, instead, he goes to the homeless and the people living on the street. Y él entonces no va a los palacios, a las grandes casas, no, todo lo contrario, él va a las calles y a los callejones donde viven los desamparados, aquellos que no tenían casa. And he says, bring in the crippled, the blind, the beggars, the very type of people the Pharisees would never want to be associated with. Y les dice, vayan y traigan a los lisiados, a los ciegos, a los cojos, a la gente que ninguno de estos hubieran querido asociarse nunca con ellos. And he was challenging their hearts, and it really challenges our hearts. Are we desirous of having everyone eat his banquet? Y esto desafiaba sus corazones, desafía nuestros corazones y habla acerca de quienes tienen el deseo entonces de participar de su banquete. And the master in this story, he is an example of God and how God is compassionate, he is generous, and he is kind to those who are undeserving. Y el maestro, el amo de esta historia es uno que se compara con Dios en la manera en la que él es amoroso, generoso y cómo él desea entonces que otros participen de esa bondad y generosidad. God does not invite people to get them to give him something. He doesn't invite people to get something in return. Dios no invita a la gente pensando en que estos invitados van a traer algo para Él. Él no invita a las personas esperando nada de ellos. Instead, the master invites anyone and everyone who can do nothing for themselves to receive from him. Sino que este amo invita a todos aquellos que no pueden dar nada para otros ni para sí mismos para que vengan y disfruten de su banquete. God invites all who are spiritually blind, crippled, and lame, all who are homeless and poor, all who are completely unable to come and feast at his table. Dios invita a todos los ciegos, los desamparados, todos los que son humildes y pobres para que ellos puedan venir y participar de su mesa. And he wants the Pharisees to see, and he wants all of us to see, that it's not because of our worthiness that we're invited. Y él quiere que los fariseos, así como quiere que nosotros también veamos, que no es por nuestros méritos
méritos que nosotros somos o fuimos invitados, but it's because of his great compassion and his mercy and his generosity to us that he invites us to feast. sino que es por su gran compasión, por su gracia, por su misericordia que nosotros somos invitados a este banquete. And he deliberately goes and invites all of the unworthy, and he makes them welcome at his table. Y Él va de forma deliberada y hace que todos aquellos que antes se consideraban no dignos de ser invitados y nos da la bienvenida para que participemos de su mesa. And then we see in the story that the servant, he then goes out and he invites all the dirtiest kinds of people to the feast. Y vemos cómo este siervo sale por los caminos e invita a todos los polvorientos, la gente aún sucia, para que entren y participen de este gran banquete. And they all come in, and I love that he says that there's still lots of room. Y todos ellos llegan y me encanta como él dice, todavía hay mucho espacio. And what it shows us is that there's plenty of room at God's table for all the undeserving who respond to him. Y lo que nos muestra es cómo en la mesa del Señor hay espacio suficiente para todos aquellos que muchas veces son menospreciados o considerados que no lo merecen. There's no limits, no matter where you come from, no matter what your background is, no matter what you've done, there's no limits. He invites you to come and feast at his table. No hay límite, no importa cuál sea tu trasfondo, no importa de dónde vengas, lo que hayas hecho, hay lugar para ti en el banquete de Dios. And the master wants all who are unworthy to come and feast of his worthiness. Y el amo quiere que todos aquellos que vengan a su banquete participen de sus méritos. And the only limit is on attendance is if you're going to make an excuse and try to keep things for yourself. Y el único límite que hay para ti para llegar es si tú pones excusas simplemente porque quieras aferrarte a algo para ti mismo. And the reality is that no one who makes excuses, no one who tries to keep the world's things for themselves, tastes the master's banquet. Y la realidad es que no hay nadie que ponga excusas, nadie que anteponga otras cosas para aferrarse a ellos, van a hacer o van a poder disfrutar del banquete del maestro. Keeping our reputation, keeping our rewards, keeping the world's food, it keeps us from receiving from Jesus. Mantenernos aferrados a nuestra reputación, a nuestra fama, a la comida de este mundo, nos impide que nosotros podamos participar de Jesús. The question for us is, what are we seeking to keep? What are we trying to hang on to? What are we trying to protect? Y la pregunta aquí es, ¿qué cosas son aquellas que nosotros estamos tratando de mantenernos, de reservar para nosotros? ¿Qué cosas nos están aferrando a nosotros y nos impiden entonces que vayamos y respondamos? Jesus cared about the Pharisees so much that he confronted them. And often he does that for us as well. He cares about us so much that he confronts what we're trying to hang on to. Y Jesús tenía tal cuidado y estaba tan preocupado por los fariseos que los confronta. Y Él hace lo mismo con nosotros, nos confronta para que veamos cuáles son las cosas a las que nos estamos aferrando, que nos impiden responder. Will we keep our pride? Will we try to keep our reputation? Or will we humble ourselves before him? Vamos a aferrarnos a nuestro orgullo, a nuestra reputación, o vamos a humillarnos delante de Él y vamos a recibir de Él. Will we try to keep what we can get in this world? Will we try to keep the luxuries of this world? Trataremos de mantener aquello que recibimos del mundo, las riquezas de este mundo. Or will we seek to live for his kingdom and the things that he gives to us? O vamos a vivir para su reino y las cosas que Él nos da. Will we live for eternity? Will we respond to the master's invitation to come to his banquet? Habremos de vivir para la eternidad, habremos de responder al amo y vendremos entonces a su salón de banquete. What we keep or what we try to keep, it reveals whether or not we're kept for his banquet. Lo que nosotros reservamos, nos aferramos en nuestra vida, revela si nosotros tenemos impedimentos para poder venir a su banquete. It's my prayer that all of us would respond to Jesus, humble ourselves, and seek to keep him first in our lives. Y mi oración es que nosotros podamos humillarnos delante de Jesús y que nosotros lo apreciemos y nos aferremos a Él en nuestras vidas. May we live for Jesus and the banquet that he invites us to that's far better than any banquet here. Que nosotros podamos vivir para Jesús y que disfrutemos de su banquete que es superior y mucho más abundante que cualquier otro banquete del que podamos participar. His banquet is better than any rewards you could ever receive on earth. Su banquete es mucho más grande, superior a cualquier recompensa que puedas recibir en esta tierra. And the name that he gives you as a son or daughter is far better than any name you could get here on earth. Y el nombre que Él te
puede dar a ti es mucho más excelente y mejor que cualquier otro nombre o renombre que puedas obtener de esta tierra. We have an eternal inheritance that is kept in heaven for us, so we don't have to keep it ourselves. Tenemos una herencia eterna que está reservada para nosotros en los cielos y no necesitamos aferrarnos a absolutamente nada de aquí, de este mundo. So may we respond today and say, Jesus, I'm trusting in you to keep me. Y nosotros necesitamos responder hoy, Señor, yo quiero que tú me ayudes a aferrarme a ti y que tú me preserves en ti. Amen. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Oh, Señor, te damos gracias por tu palabra. En esta mañana te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú llamas a nuestra atención, Señor. Tú nos sacudes, Señor, nos confrontas como hiciste en aquel día, para que nosotros nos detengamos en nuestros caminos y podamos mirar, Señor, cuál es nuestra condición, cuáles son las cosas a las que le estamos dando importancia. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos en este día responderte a ti, Señor, y poder decir, no hay nada para mí más importante que estar contigo, Señor. Que podamos decir así como dijo el salmista, Señor, el acercarme a ti es el bien. ¿Por qué, Señor? Porque no hay nada en esta tierra, no hay nada en este mundo, Señor, que yo pueda valorar o apreciar más que a ti, Señor. Señor, que tu palabra pueda obrar en nosotros en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos pueda llamar, Señor, nos pueda mover a decirte, Señor, te preferimos a ti por encima de cualquier otra cosa. En tu nombre, amén y amén. Gracias, Señor.